Si todos fuésemos como niños, aleluya, que somos obedientes. Le voy a pedir a la pastora, mi esposa, Virginia, que esté saludando. Venga, pastora. Aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Realmente un privilegio estar compartiendo con los hermanos. Reciban los saludos también de la congregación a la cual representamos, Iglesia Jesucristo es Rey, ahí en Tanti. Así que reciban el saludo de los hermanos también. Saber que somos una familia en Cristo Jesús y que somos una familia grande. Por eso es un gusto realmente estar compartiendo con los hermanos de Cosquín. A ver, la pastora. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno poder estar aquí, saber que somos una familia grande sobre la tierra. Amén. Con un único propósito, exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Así que una vez más el Señor nos une como pueblo en un domingo precioso, porque así como cae esta lluvia sobre la tierra, es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que esa semilla caiga en una tierra fértil y que produzca fruto al 100 para que nuestro Señor sea exaltado y glorificado. Amén. Dios les bendiga. Eso es. Realmente, decía, es un gusto estar compartiendo con los hermanos y cosas grandes Dios ha preparado. Escuchaba los hermanos cuando oraban y hubo algo que me llamó la atención fuertemente. Y es acerca del servicio. Se hablaba, ahí está, se hablaba acerca del servicio. ¿Puede ser la batería? ¿O ha bajado un poquito? No sé. Listo, está bien. Y el servicio, realmente a esta altura del año, yo no sé usted, pero en mi caso personal lo hacemos como ministerio, como pastores, como siervos, un balance acerca de todo lo que hemos realizado durante el año, un balance a esta altura del año, a ver cuál fue el resultado, el saldo de todo lo que se hizo. Y realmente estamos agradecidos a Dios por el tiempo que nos permite ministrar, por el tiempo que nos permite servirle a Dios. Pero siempre hay algo que nos falta, siempre hay alguna cosa que queda postergada en el tiempo y siempre hacemos un balance, nosotros decía, y ya comenzamos a preparar lo que va a ser el año que viene, en lo que hemos tenido fallas, falencias, para mejorarlo el año que viene, el año siguiente, ¿no? Por eso, y Dios es así con nosotros. Dios está buscando, esto del servicio me llamó la atención, ¿no? Porque Dios está buscando, lo vemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 22, 30, dice, busqué hombre, dice, para que se pusiera entre mí la brecha, en la brecha, dice, entre mí y la tierra, para que no la destruyese. Y no lo hallé, dice la palabra de Dios. Qué triste cuando yo leo ese pasaje, digo, ¿cómo Dios buscando hombres, entiéndase, género, mujer también, de compromiso, con valor, con ganas, con deseo de servicio, y no lo halló? Lo vemos en el Nuevo Testamento también, en Juan capítulo 4, 23, usted conoce la historia de la mujer samaritana, y dice Jesús, más la hora viene y ahora es cuando el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre anda buscando. O sea que Dios está buscando gente de compromiso, gente que decida poner la mano en el arado, que comience a poner los ojos en Jesucristo, como dice la Biblia, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y somos nosotros, aquí sé que hay muchos compañeros del instituto, y sé que hay mucha gente de palabra, gente de conocimiento, y qué bueno que es el conocimiento, porque mi pueblo pereció, dice Oseas, por falta de conocimiento. Es bueno el conocimiento y por sobre todas las cosas, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Eso enseñamos siempre en la iglesia y que no va a suceder
ninguna cosa extraordinaria en nuestra vida, en el matrimonio, en los sueños, en los anhelos, en los proyectos, si no nos volvemos, si no nos convertimos en verdaderos adoradores de Dios. La Biblia dice verdaderos. Quiere decir que hay de los otros también. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a sus hijos, pero cuando somos obedientes. Amén. Yo he traído para compartir en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Yo la verdad que he nacido, le voy a dar una pequeña introducción de dónde vengo, de dónde salí. De la provincia de San Juan, soy sanjuanino. Y usted sabe que a los 16 años yo vi una publicidad. En los 16 años yo estaba cursando cuarto año de la secundaria. Y vi una publicidad, trabajaba como cadete, como ayudante en un estudio de abogacía. Con unos abogados ahí hacía la limpieza, le servía café a todos ellos. Pero vi una publicidad que a mí me llamó la atención. Y era un abanderado, un cadete, un oficial del ejército, con la bandera que estaba ahí, y había una leyenda que decía, si querés, podés. Y me gustó, y yo quiero eso, porque me entusiasmó siempre. Mi papá ha sido policía en la provincia de San Juan, y vi esa publicidad y me sacudió. Y dije, yo quiero. Y bueno, y fue así que me anoté en el ejército y logré entrar en la escuela de suboficiales del ejército. Soy un suboficial retirado del ejército argentino, veterano de Malvinas. Tuve la oportunidad de asistir, de participar del conflicto armado con Gran Bretaña en el 82, 64 días en Malvinas. Y usted sabe que yo tenía muchos planes como joven, como usted también, porque todos somos niños, ¿no? Y somos jóvenes, el Señor nos rejuvenece cada día y tenemos sueños, tenemos anhelos, proyectos. Yo tenía muchos proyectos, pero en ninguno de esos proyectos lo tenía a Dios. Si bien yo había sido criado en un colegio católico, nunca pude entender cuál era el plan, el propósito de Dios para mi vida. Y estuve ahí en esa guerra y realmente fueron 64 días muy duros. Yo quedé con secuelas de la guerra, tengo congelamiento en los pies. Quedé por mucho tiempo con tratamiento en las piernas, en los pies, como así también tratamiento psicológico. Porque es un trauma de la guerra, no es algo que un joven de 16 años, tenía 18 cuando fui a Malvinas, no estaba preparado psicológicamente, físicamente sí, porque había recibido la instrucción como suboficial, pero psicológicamente no estaba preparado para la guerra, para la muerte, para ver cómo compañeros míos morían en esos ataques de la guerra, y muchas preguntas y muchas lágrimas que derramé en las noches, en los tiempos de soledad ahí, cuando nadie nos ve, ¿ve? Usted sabe, el hombre ve apariencias, nosotros vemos lo de afuera, lo externo, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón, no ve la apariencia y sabe de nuestro sufrir, sabe de nuestro acostarnos cuando nos levantamos y de cada lágrima. A la gente le podemos mostrar una fachada, un formato, pero nuestro interior está llorando. Podemos mostrar una cara muy que está todo bien, pero el corazón está llorando. Y en esos tiempos de soledad, de que yo lloraba, pero mire, me derramaba en lágrimas, pensando en mi familia, en mi mamá, en mi papá. Ni sabían que yo estaba, porque fue algo tan rápido que sucedió que digo, ¿cómo ni se van a enterar si me pasa algo? Y yo hacía comunicaciones, suboficial de comunicaciones,
hacía caminatas de 5 kilómetros con el teléfono ese, con magneto, un teléfono que se daba manijita así, y líneas de tendido alámbrico, y hacía 5 kilómetros para el lado del mar en una oportunidad. Después el otro día hacía 5 kilómetros para el lado de las montañas de Puerto Argentino. Y en esas caminatas, en esos tiempos de soledad, yo me quebrantaba y decía, no lo conocía a Dios. Había de oídas, como decía Job, de oído, te había oído, pero no lo conocía y yo me quebrantaba. Y decía, Señor, si me salvas de acá, si salgo de aquí, yo quiero conocerte, quiero servirte. Lo que antes había escuchado en el colegio religioso, con los curas, me crié con los curas, no había entendido nada. Pero esa era la oportunidad. Y murió mucha gente, testimonios impresionantes, que caminé por un campo minado, me sorprendió la noche en un ataque, fuera de Puerto Argentino, de donde estábamos nosotros instalados, y yo comencé a caminar en la noche, en la oscuridad, y comencé a caminar hasta que me detuvieron los soldados argentinos, y dice, ¿cómo caminaste por este valle que estaba todo minado? Todo minado, ¿cómo anduviste? Y no sé, pero había caminado por entre esas minas y no me pasó nada. El último día cayó un proyectil donde estábamos, una bomba, y 6 soldados quedaron tirados, heridos gravemente, y a mí no me tocó. Y entendí después con el tiempo que dice, caerán a tu diestra 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te pasará nada, no te hará daño. Un cuidado de parte de Dios. Me destinan después a la provincia de Corrientes. Yo en Corrientes, siendo muy joven, 18 años, conozco a una chica, me enamoro, nos enamoramos, nos casamos, jovencitos. Y adoptamos una nena que una mujer, una prostituta, la había dejado abandonada en el hospital. Y me dijo, mi primera esposa, ella es mi segunda esposa, ya vamos a llegar a ese momento. Y me dijo, ¿qué te parece? Hay una nena que han dejado abandonada, es de una mujer de la vida, la han dejado abandonada en el hospital. ¿Qué te parece? Uy, qué lío. Imagínese, tenía 18 años. ¿En qué lío me estoy metiendo? Bueno, vamos, la traemos. Y hicimos como que éramos los papás, como se hace en esos lugares, nos dieron los documentos todos, y ahora actualmente esta es mi hija que está en la provincia de San Juan, está pastoreando juntamente con su esposo. Por eso muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero Dios sí sabe, y es el anhelo de Dios que las cosas nos vayan bien y que funcionen de acuerdo al plan de Dios. Me vuelvo a San Juan, conozco al Señor. En el año 2000 a mi esposa le da un cáncer de páncreas, que fue fulminante. En 5 meses la consumió. Habíamos engendrado 4 hijos. La más pequeña tenía 3 años. Y ese cáncer la consumió en 5 meses y la mató. Pero antes, alguien nos habló de la iglesia evangélica. Alguien nos dijo que había milagros en la iglesia evangélica, que podían orar y que podía sanar la persona. Entonces fuimos a ese lugar creyendo y esperando. Y ese cáncer cada vez iba siendo más fuerte. Y vino un pastor a orar por mí directamente. Le digo, no, yo no necesito oración, yo estoy bien. Tienen que orar por ella, que está enferma. No, si queremos orar por vos. Pero yo estoy bien, no necesito. Y insistían los pastores en orar por mí. Y le digo, bueno, está bien, oren. Cuando empezaron a orar, vino un viento tan fuerte, un estruendo, y me dio algo en el corazón. Y entró algo en mi ser. Yo sentí algo, quería abrir los ojos y no podía. Algo me estaba sucediendo, no sabía qué era. Y comencé, desde ese día, nunca más mi vida fue igual. Yo recibí paz. Recibí la paz. Mi primera esposa murió en mis brazos y yo quedé con 4 hijos y la más pequeña tenía 3 años. Un gran desafío porque había levantado un
castillo, había levantado un imperio ahí en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres. Tenía los mejores, la mejor casa, el mejor auto, los mejores muebles. Pero cuando entramos en la escuela de Dios, comienza a sacudirnos la estantería nosotros, a ver en qué nos estamos apoyando. Y ya estuvo la pérdida de un ser querido. Y la ruina tocó a mi casa. No tenía para comer. Tenía auto 0 kilómetros, pero no tenía para comer. Los vecinos me traían la comida. Después de tener negocio, proveeduría, regalería, ropa, quedé en la ruina total. Los acreedores no apareció más nadie. Pero ¿sabe qué? Con paz en mi corazón. Con paz y con promesas. Me adherí, me aferré a las promesas de Dios. Y a seguir adelante. Y mi pastor me adoptó, me integró a la familia. Me dice, vos vas a ser pastor. Y empecé a hablar como pastor, a pensar como pastor, a vestirte como pastor, porque vas a ser pastor. Le digo, no, pastor, le digo, yo esto termina acá, me bautizo y chao, le digo, a otra cosa, uno más, por ahí sentadito. Y él me decía, no, vos vas a ser pastor, Dios te ha llamado, hay un llamado sobre tu vida. Y no creía yo. 2 años estuve en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera y ya dije, no, me vuelvo a San Juan, que tenía mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y en San Juan a mí me habían visto con mucha riqueza, un hombre que estaba muy bien económicamente, todos los viajes de vacaciones con mucho dinero. Y gastaba en lo que quería, hacía lo que quería. Pero cuando llego a San Juan en la peor miseria, al peor barrio, a lo más pobre de San Juan, ¿cómo le decía a mi gente, a mi familia, que la vida me había traicionado, que había quedado en la ruina total? Así que empecé a crecer, congregarme. Siempre estuve en la iglesia, siempre buscando de Dios y creyéndole a Dios todas y cada una de las promesas que tenía para mi vida. Pasó el tiempo y se me arregló la situación económica porque estaba mal, quebrado realmente en la economía, y yo le pedí a Dios una compañera. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia, ¿no? Pedí una compañera, Señor, está lo económico, ya está arreglado, ahora la media naranja, no el medio limón, digo, no, que sea media naranja, la media naranja. Bueno, y el Señor me muestra en un sueño a Virginia, que ella estaba en la provincia de Corrientes. Habíamos estado en la misma iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, pero una iglesia grande, y por ahí no ha visto que hay tantos hermanos que uno se cruzan por ahí, pero no había diálogo, no habíamos parado a conversarnos. Yo no sabía cuál era el estado de ella ni nada, pero Dios me puso la seguridad de que la busque, y la busqué, y bueno, se ha formado una pareja. Desde ese día se formó una pareja y bueno, y nos pusimos de acuerdo en esto. Mi oración era la siguiente: Señor, que sea una mujer de Dios, que sea una mujer con el sentir de buscar de Dios, de servicio, de servir a Dios, y Dios me dio lo que le pedí. Y bueno, desde que nos pusimos de acuerdo, problemas, la gente dice, es medio loco porque sin conocerse, ¿cómo vas a ir a proponerle matrimonio a otra persona sin conocerla, sin saber qué garrón te puede comer? Sería lo que dice el mundo. Permiso. Pero gracias a Dios fue una bendición. Hemos tenido problemas, ella es de Boca, yo soy de River, a ella le gustan los gatos, a mí me gusta el perro, a ella es cuidadosa, ordenada, yo soy desordenado, todas las polaridades opuestas, pero nos amamos y ¿sabe qué? Tenemos a Jesucristo en el centro.
Y yo la tengo que ver a ella a través de Jesucristo y ella me tiene que ver a través de Jesucristo. Por eso es que funciona, con algunos errores, pero estamos funcionando y estamos sirviéndole a Dios. Y doy gracias por la vida de mi esposa. Y juntos seguimos perseverando y justamente damos gracias a Dios porque vemos que en el servicio a Dios, que en el tiempo que le dedicamos a Dios, que en la búsqueda, vemos nuestras familias bendecidas. Tenemos 2 hijos en Finlandia, en Europa, que ahora este año, si Dios nos permite, volvemos a viajar. Ya viajamos a Finlandia, la congregación donde nuestros hijos se congregan allá en Finlandia, nos pagaron los pasajes. Dice la Biblia que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar para llevar la mesa de príncipes y príncipes de su pueblo. 0 pesos, sin pagar nada, nos llevaron la iglesia donde se congregan nuestros hijos, nos llevaron a Estocolmo, a Rusia, a distintos países de Europa, sin pagar un peso. Y nos dieron inclusive, un mes estuvimos predicando al grupo latino en aquel lugar, una experiencia realmente muy bonita. Pero ¿por qué? Por el servicio, por la disposición y bueno, ver a nuestros hijos, nuestros nietos sirviendo en las cosas de Dios, eso nos alienta y nos anima a cosas mayores. Amén. Hasta ahí nomás le voy a contar, ya es todo, toda mi vida prácticamente se la he resumido, pero vamos a ir a la palabra de Dios, que eso sí va a ser, no es palabra de hombre. La palabra de Dios, mucha gente a veces dice, tengo Biblia en mi casa, le hablamos constantemente, tenemos ese deseo, somos un ministerio evangelístico y misionero, y esa necesidad de predicarle a la gente constantemente, y la gente responde, yo tengo Biblia en la casa. Y mucha gente usa la Biblia como una cábala, como un amuleto, la pone abierta en la casa, en el dormitorio, en la sala. Pero no consiste en eso, sino tener la Biblia en el corazón, guardarla en el corazón, meditar en la palabra de Dios para que todo nos vaya bien. Por eso es la palabra de Dios que vamos a compartir. Segunda de Crónicas, capítulo 29, acerca del reinado de Ezequías. Vamos a compartir en esta tarde, noche. Leemos la palabra del Señor, lo tenemos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que vamos a compartir en esta hora. Señor, que quede guardada en el corazón de mis hermanos para que ellos puedan meditar en ella y por sobre todas las cosas que las puedan poner por obra. El rey Ezequías dice que comenzó a gobernar a los 25 años y reinó 29 en Jerusalén. Realmente él estaba en el reino de Judá, el reino de Judá, gobernando como rey. El nombre de su madre, dice, fue Abías, hija de Zacarías. Los datos de su padre no figuran en este relato. Usted lo va a encontrar ahí en el capítulo anterior o en Segunda de Reyes, capítulo 18. Pero es Acaz, el peor rey de todos los tiempos. En el ranking de los peores reyes, él estaba en el primer lugar, el rey Acaz, porque había dado la espalda a Dios. Se había vuelto a los dioses paganos, se había introducido la idolatría al pueblo de Dios, habían hecho pacto con los pueblos vecinos, con los paganos. Realmente fue el peor rey, el rey Acaz, que existió. Por eso dice que el hijo no salió como el padre. El rey Ezequías, dice el verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bueno es hacer lo recto ante los ojos de Jehová.
Ezequías tiene muchos, ahora vamos a compartir algunos de las cosas importantes que dice la Biblia que Ezequías fue el mejor rey que tuvo ese reino, que no hubo otro rey como él ni antes ni después de Ezequías. Pero ¿qué dice? Que Ezequías tuvo un corazón conforme a su padre David. Dice, habla de su padre David genealógicamente en el Evangelio de Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, lo vemos ahí a David y después a Ezequías, porque él está a la descendencia, va a venir ahí el Mesías. Ezequías hizo muchas cosas para el pueblo de Dios. Aquí lo que vamos a compartir en esta tarde va a ser que restablece el culto a Dios, que lo que se había abandonado, lo que su padre había dejado de hacer, que le había dado la espalda a Dios, aquí lo vamos a ver Ezequías que restablece el culto a Dios. Y sabe que hay una parte de la vida de Ezequías que en los tiempos ya finales de su reinado, Dios lo envía a Isaías, al profeta Isaías, y le dice, ve y dile a Ezequías que arregle sus cosas, que prepare sus cosas, que arregle, porque dentro de 10 días iba a morir. ¡Wow! ¡Qué noticia que le da este profeta Isaías a Ezequías! Una noticia muy fuerte, un diagnóstico muy fuerte, un pronóstico muy fuerte. Y dice la Biblia que Ezequías inmediatamente fue, dice, y contra la pared y se puso a llorar. Y lloró con gran lloro. E hizo una oración y dijo, Señor, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti con un corazón íntegro y un corazón recto. Qué bueno que podamos aprender esto, ¿no? Porque el andar delante de Dios con un corazón recto, con un corazón íntegro, vamos a tener en nuestro prontuario, vamos a decir, antecedentes como para decirle, Señor, cuando llegue el momento de la dificultad, de la adversidad, del problema, vamos a tener para decirle, Señor, acuérdate que he andado delante de ti con un corazón íntegro, con un corazón recto. Y dice que el profeta Isaías se lo dijo a Ezequías y se fue siguió su camino. Y en el camino Dios le dice, lo llama otra vez al profeta Isaías y le dice, ve y dile a Ezequías que deje de llorar, porque a esos 10 días le vamos a agregar 15 años más. Fíjese lo importante que es andar delante de Dios con un corazón íntegro y recto, porque tenemos los oídos del Señor se inclinan a nuestra oración. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos, los que han sido justificados por la sangre del Cordero, y los oídos del Señor están atentos al clamor de ellos. Hizo lo recto. Ezequías anduvo, dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y se acuerda que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Un punto a tener en cuenta, el primer año de su reinado, lo primero que hizo el rey Ezequías, ¿qué hizo? Lo primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, porque su papá había roto las puertas, había hecho que la inmundicia entrara en el templo de Dios, que la basura había sacado, había quitado los utensilios sagrados, todo lo que pertenecía a la casa de Dios, y hasta había sacrificado un hijo al dios pagano Moloc. Pero aquí dice lo primero que hizo el rey Ezequías en el primer año de su reinado, dice que abrió las puertas
de la casa de Jehová y las reparó. Un desafío que nosotros nos proponíamos con mi esposa, decíamos, ya proyectando lo que va a ser para el año que viene, nuevas tareas, cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a programar los distintos eventos que vamos a hacer. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? 1 Corintios 3:16 dice, ¿o acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Y cualquiera que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Eso dice la Biblia. Que nosotros nos propongamos métodos para el año que viene, un año de renovación, un año de servicio, un año de compromiso. Lo primero, siempre lo decimos a los hermanos, que en el orden de prioridades nosotros debemos ponerlo a Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas van a ser añadidas. Lo primero, aquí hay muchos siervos, mucha gente que está capacitada y que se están capacitando, ¿no?, para llevar esto acerca de lo que la persona, lo primero que debe hacer es lo que hizo Ezequías, que lo podamos tomar como modelo, abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó, dice. Verso 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Segunda cuestión, santidad. Dice que el rey Ezequías lo que primero hizo es abrió las puertas de la casa de Jehová, del templo, que las reparó, que lo puso en el orden de prioridades, pero que también tenía cosas que arreglar, que solicitarles a los sacerdotes y a los levitas. Los levitas, ¿se acuerdan? Eran un pueblo descendiente de Leví que no tenían heredad, sino que iban a funcionar en el templo de Dios, en el cuidado, en la música, en todas las lámparas, el cuidado especial sobre la casa de Jehová, como los sacerdotes. Pero había una necesidad de santificarse. Dice, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Sin santidad, dice la Biblia, que nadie verá a Dios. Sed santos, porque porque sin santidad nadie verá a Dios. Es santo porque Dios es santo. Entonces la santidad es un elemento que debe estar en los siervos, en los levitas, en los que ministran en las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque afuera el mundo, el sistema, está queriendo un cambio. Están queriendo ver una diferencia, que es algo diferente. La iglesia, porque si no, quedamos, dice, ¿para qué si es lo mismo estar afuera que estar adentro? Entonces hay una necesidad de santidad de apartarse para Dios, buscar la santidad, crear un hábito espiritual. La Biblia nos habla de que somos tripartitos, ¿sí? Una tricotomía en el hombre, el espíritu, alma y cuerpo. Si espiritualmente estamos cargados, estamos bien, el desenlace, el desarrollo en lo natural va a ser de acuerdo al estado espiritual. Si espiritualmente estamos bien, estamos cargados, estamos llenos, por eso dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis donde hay vino y hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos llenos, cuando estamos buscando el rostro de Dios, cuando estamos creando ese hábito espiritual todos los días, en oración, en ayuno, ahí nos vamos poniendo en una condición óptima para agradarle a Dios, para recibir de Dios lo mejor. Nos pide el Señor
que seamos santos y que llevemos a la gente también, que tratemos de guiar a la gente a la santidad. Dice, y sacad del santuario la inmundicia. El santuario, decimos que somos todo templo de Dios. Somos, Pedro dice que somos piedras vivas, de la cual Jesús es la piedra angular, la piedra base, y sobre esas piedras estamos edificados nosotros. Edificio espiritual. Entonces ese santuario también tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Cada uno de nosotros sabe las cosas que debemos cambiar, las cosas que debemos sacar, porque el Señor, yo estaba pidiendo una palabra para compartir con ustedes en esta noche. Y me ha costado que el Señor me diera, pero me ha dado esta palabra. Y es lo que tengo para darle. Y esto es lo que he recibido de Dios. Ser santos, santificarse los sacerdotes, los levitas, dice, y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque, dice verso 6, nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Fíjese qué triste, qué duro. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Se olvidó el rey Acaz, el papá de Ezequías, había hecho todas estas cosas. Había apartado al pueblo del templo, del santuario, para que no haya oración. Cómo me gustó cuando todos hemos orado, pero los chicos, los niños vinieron y oraron por nosotros, una oración tremenda, los chicos, qué lindo. Orar a Dios, la santidad de Dios. Los padres se habían apartado, dice, ya no había oración, ya no sacrificaban holocausto en el santuario, las lámparas, la oración se había apagado, la alabanza, cuando dice el incienso, habla de la alabanza, simbólicamente la alabanza a Dios. Se había dejado sin efecto todas esos sacrificios espirituales, dice la Biblia. Se habían dejado de lado. Por tanto, dice el verso 8, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros propios ojos. ¿Usted cree que esa actitud le agradó a Dios? No. La ira de Dios, dice la Biblia, está sobre los hijos de desobediencia. La obediencia produce placer en Dios, complacencia. Jesús, ¿se acuerda? Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús apareció y Juan dijo, no es justo, no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de la sandalia. Jesús dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Y se bautizó Jesús en las aguas del río Jordán y los cielos se abrieron y se oyó una voz de lo alto que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Producimos complacencia en Dios cuando obedecemos. Obediencia. Siempre decimos que el abecedario de Dios no es como el nuestro, que son 27 letras, creo. No sé, hace mucho que no estudio. Pero el de Dios es O-B-D-C. Es cortito, es más corto. Obediencia. ¿Y qué pasó? No le agradó a Dios, dice el verso 8. Por eso que la ira de Dios se encendió y los ha entregado, ¿sabe a qué? Turbación. Turbación, entiéndase, confusión. No sabían para qué lado ir. Cuando las personas, nosotros podemos ver, se apartan de Dios, se vuelven presa fácil del enemigo. Mientras están en el redil, el pastor las está
controlando el pueblo unos a otros, estamos orando como orábamos recién unos por otros, soportándonos unos a otros. Pero cuando se apartó la oveja del redil, comienza a ser presa fácil del enemigo. Dice, velad, dice Pedro, dice, porque vuestro adversario como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Anda buscando el enemigo, el adversario, Satanás, a quien devorar. Y aquí Dios había permitido, la ira de Dios se había encendido sobre el pueblo de Judá y Jerusalén, y había una gran confusión, no sabían para dónde ir. No estaban cimentados en la palabra de Dios, no había esa reunión en el tabernáculo, no había palabra de Dios, no había oración, no habían cánticos. Entonces no sabían para dónde ir. A execración. Execración es pérdida del deseo por las cosas sagradas. Le daba lo mismo, ir o no ir. Se le fue la idea, ese hábito que tenía el pueblo de concurrir a la casa de Dios para recibir la palabra, para compartir con los hermanos. Se fue perdiendo, como en estos tiempos. La Biblia habla de los tiempos postreros, tiempos difíciles, días malos, que realmente tenemos que estar bien firmes, bien consolidados en la palabra de Dios para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Execración y escarnio, vergüenza. Eran avergonzados. Los vecinos, los sirios, los pueblos vecinos, los paganos, dice que tomaban esclavos, tomaban mujeres, las maltrataban a las mujeres, maltrataban a los hijos, a los niños. Dice, como veis vosotros con vuestros propios ojos. Verso 9, y he aquí, dice, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Fíjese que hay una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Los errores se pagan. Tenemos que, inmediatamente, Dios nos perdona. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente el perdón de Dios se hace efectivo. Pero viene la consecuencia de la desobediencia, viene la consecuencia del desorden, de nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones. Cuando no nos dejamos moldear o guiar o hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, muchos son los caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos. Muchas ofertas recibimos a lo largo del día, de la semana, del mes, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces hay cosas que no nos convienen, no nos edifican, no nos sirve. Por eso estas fueron las consecuencias de la desobediencia. Verso 10, ya vamos a tocar 2 o 3 cositas más y terminamos. Ahora pues, dice el verso 10, fíjese lo que hace el rey Ezequías ante esta situación. Primer año de su reinado, primer mes, lo primero que hizo abrir las puertas del tabernáculo de reunión, repararlas. Pero dice que él dice ahora pues yo he determinado una determinación, tomó una determinación, una decisión firme, una decisión fuerte. Y quizás usted en este tiempo tenga que tomar una decisión firme. Usted quizás esté ahí, no sé, pero usted quizás tenga que tomar una decisión en este tiempo, antes que termine el año, o quizás el año que viene, tenga que tomar una decisión firme, fuerte, para que sea guiado por Dios. Amén. Fíjese que no tomó algo para sí, sino tomó pensando en las cosas de Dios. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel,
para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Usted es un agente de cambio, usted es un agente que puede mover, tocar el corazón de Dios porque usted lo conoce, usted se relaciona con Dios. Usted tiene el hábito, usted puede orar a Dios, usted puede ser en su familia el canal de bendición. Usted puede ser ¿cómo se dice? La conexión, el nexo, la conexión para que los resultados cambien en su vida, para que se puedan ver resultados positivos. Pero está en usted, tiene que tomar una determinación. ¿Para qué? Dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Mucha gente está sufriendo. Nosotros vemos a lo largo de los días que hay mucha gente que está sufriendo, familias que están sufriendo, nos llaman, nos piden oración, piden que vamos, ahora la siesta hacía no sé cuántos grados y nos llamaron para orar por una familia ahí que están pasando realmente por una situación de enfermedad crítica, una situación desesperante diría, pero su corazón permanece endurecido. No hay uno en la familia que tome una decisión, una determinación de querer el cambio. Se deja llevar por la misma situación, pretenden algo mágico. Y esto no es magia, la cosa del Señor. Alguien tiene que tomar una determinación, alguien tiene que buscar, alguien tiene que luchar por la bendición. ¿Se acuerda Jacob? Esto rayaba el alba y Jacob estaba en Peniel y estaba con el ángel luchando y el ángel decía, suéltame que ya raya el alba, ya estaba saliendo el sol. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces hay que luchar por la bendición. Y debemos enseñarle a la gente que debe luchar por su bendición. De gracia Dios nos da en su gran amor y su misericordia, pero mucho mejor nos va a ir cuando determinamos seguir a Dios y buscarlo a Dios. Verso 11, hijos míos, no os engañéis. No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros hacemos la vista gorda. Sabemos que Dios nos está hablando. Sabemos que a nosotros, y por ahí miramos para otro lado, no, debe ser para otro. Pero nosotros sabemos, Dios nos ha hablado en sueño. Hemos tenido un sueño una vez, otra vez volvemos a soñar lo mismo. Nos está hablando, sabemos, entendemos, pero miramos para otro lado, o todavía no. Dios nos pide cosas y nos ha elegido. Dice que no os engañéis ahora, dice, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él. ¿Cuántos siervos, cuántos están anhelando cosas en el Señor? ¿Cuántos están anhelando cosas en el Señor? Cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas grandes, poderosas en Dios, pero demanda también de nuestro tiempo, demanda de sacrificio. Él nos ha escogido para que estemos delante de Él y le sirvamos. El servicio, hermano. Hablábamos antes de venir para acá que alguien dice por ahí, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Consiste en un servicio en nuestra vida. No solamente en lo secular, en lo terrenal, en lo material, sino un servicio espiritual. Un servicio para Dios, intercesión en el templo, el cuidado del edificio, en la oración, no sé, un servicio debemos hacer para Dios. Para que le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Pueda orar, pueda haber alabanza para que se restituya.
Toda este conjunto de ordenanzas, de disposiciones que tomó el rey Ezequías, dio resultado. Funcionó. Y dice, lo vamos a hacer más corto. Vamos a ir al verso, vamos al 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, ya se habían santificado. Los sacerdotes, los levitas, habían sacado la inmundicia primeramente de sus vidas. Dice, entrando dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa, al patio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. El torrente del Cedrón era un lugar donde llevaban los residuos. Toda la gente llevaba la basura y la tiraba ahí en ese torrente del Cedrón. Y dice el verso 17, comenzaron a santificarse el día primero. Fíjese otra vez, lo primero de lo primero. El día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. En el mes primero sucedió todo esto. Se santificaron, y después Ezequías da instrucciones al pueblo para que presente holocaustos, para que lleven los sacrificios. En el Antiguo Testamento no había otra forma de presentar holocaustos, sino la sangre de un animal inocente. La sangre de un animal inocente que era llevada ahí al tabernáculo de Dios. Verso 24. Y los sacerdotes, dice, bueno, el pueblo había llevado todos los animales ahí para entregar en sacrificio. Y dice el 24, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y expiación. Reconciliar apareció aquí. Una palabra que es, el apóstol Pablo tiene ese ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Es llevar a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para decirle a la gente, para mostrarle a la gente las virtudes de Jesucristo, y para que se reconcilie, para reconciliar al hombre con Dios. Dice, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Verso 34, vamos más rápido. Mas los sacerdotes eran pocos, diga pocos sacerdotes. La Biblia dice que hay muchos, la mies es mucha, los obreros son pocos. La mies dice, rogad pues al Señor. Por ahí se ora y decimos, Señor, manda mies, manda gente. Nosotros como pastores, a veces decimos, Señor, que venga gente al conocimiento de la verdad. Queremos ver obreros que se levanten, gente que venga, Señor, manda gente. Y Jesús dice la palabra que la mies es mucha. El tema está en los obreros. Obreros son pocos. Por eso dice, más los sacerdotes eran pocos. Como en este tiempo Dios está buscando, entonces, verdaderos adoradores de Dios. Gente está buscando gente de compromiso, gente de servicio para la tarea, porque la mies a la verdad es mucha. Hay mucho trabajo para hacer, muchas cosas para hacer, y todos son útiles. No hay al menos un talento tiene la gente, un don, pero hay gente que tiene muchos dones que lo puede poner al servicio de la guitarra, la música,
la limpieza. Por ahí hay un pastor que dice, no, aquí, dice, tiene que venir primero, dice, el que quiera predicar tiene que pasar por el púlpito blanco. El primero dice, los que quieran, un pastor de Mendoza, un amigo, dice, tiene que pasar por el púlpito blanco. Y digo, ¿cuál es el púlpito blanco? El inodoro, porque nadie quiere venir al inodoro, dice, a lavar los baños. Nadie, dice, siempre anda la pastora o los hijos, el pastor, lavando los baños, que no está nada mal. Pero dice que si quieren, dice, tienen que pasar por el púlpito blanco, el inodoro. Eran pocos los sacerdotes y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Estaban medio lerdos los sacerdotes. Ezequías los animó, porque dice que los sacerdotes estaban atravesando por un momento de desánimo, una apatía, como que se había, bueno,